Qué bueno es Dios, porque Él siempre nos habla, siempre nos va a aconsejar, siempre nos va a direccionar. Amén. Capítulo 18 de Jeremías, versículo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Amén. Oramos por esta palabra. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú nos estás hablando, Señor. Dios mío, te pido ahora que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción en los corazones, Dios mío, de acuerdo a lo que tú nos hablas, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Dios mío. Gracias te damos, papá, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste con poder, trayendo convicción, Señor, en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, leíamos este pasaje, ¿no? Jeremías escucha la voz de Dios y recibe el mandato de ir a la casa del alfarero. El alfarero es el hombre que hace vasijas, vasos, todo tipo de utensilios de barro, ¿no? Lo va armando con la mano, dice que lo pone en una rueda y ahí comienza a trabajar para formar esos vasos de barro. Lo que yo estaba viendo en este pasaje, ¿no? ¿Cómo es que el alfarero trabaja con tanta dedicación para hacer un vaso? Jeremías fue enviado allí porque Dios le dijo, te voy a mostrar algo allí. Porque era una ilustración de lo que Dios iba a mostrar a este profeta para que él hable al pueblo de Israel en aquel momento. Sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, Él es el formador y Él es el que está trabajando en cada uno de nosotros como el alfarero en cada una de nuestras vidas. Amén. Él está con sus manos moldeando nuestro carácter. ¿Está moldeando nuestro carácter? Pregunto, ¿no? Porque a mí me moldea en todo momento. Y a veces el barro dice que, cuenta ahí la historia que el barro dice que se deshizo en su mano. Cuando lo estaba formando, se deshizo en sus manos. Esto me daba a entender cómo somos nosotros cuando Dios está formando nuestro carácter, cuando Dios está enviando una palabra y a veces desoímos y hacemos lo que nos parece a nosotros. Hola iglesia, te está hablando Dios, porque a mí ya me habló y me dijo, hay cosas que yo tengo que quitar de tu vida que no me dejan formarte de acuerdo a mi voluntad. Él es Dios. Él hace como Él quiere. Su voluntad es perfecta. Lo sabemos porque como hemos venido hasta este tiempo. Y yo podría hablar de los testimonios de mi vida, de mi familia, de cómo Dios ha ido restaurando, ha ido moldeando mi carácter, el carácter de mi esposa, de mis hijos, de toda mi familia.
Pero ¿cuánto estamos dispuestos a que Dios lo haga? ¿Cuánto estamos, por decirlo así, estamos resistiendo a que Dios moldee nuestro carácter? ¿Desobedecemos lo que Dios nos habla en su palabra? No me mire mal, por favor, porque sé que todos vivimos esa situación. Aún en nuestros matrimonios, los que somos casados, siempre tenemos roces. Y el que diga que es un matrimonio perfecto está mintiendo, lamentablemente. Ella me conoce. Me conoce más que mi madre porque más de 40 años que estamos casados. Y hemos vivido tantas cosas donde yo tal vez le hice mucho daño y de las cuales Dios ha estado reparando todo eso en mi vida y en la vida de ella también. Y hay cosas que uno tiene que poner en las manos de Dios, tiene que ponerse en la rueda para que Dios siga moldeando el carácter, siga moldeando el corazón. Quizás ustedes me ven aquí y pueden ver a un ministro hablando de la palabra, pero todavía no hemos sido terminados, todavía no somos un producto terminado. Nuestras vidas siguen siendo moldeadas y uno va aprendiendo. Y a veces duele cuando Dios te toma en sus manos y vuelve a amasar ese barro para formarlo como Él quiere hacerlo. ¿Le ha pasado que hay momentos difíciles en su vida que cuando Dios le habla una palabra fuerte y a veces no puede asimilarlo y usted mejor dice, no, no es para mí, es para el otro? Y hace oído sordo. ¿Qué pasó con Israel? Cuando volvemos a este pasaje, Dios está hablando al profeta acerca de lo que Israel, su pueblo, se había vuelto tras los ídolos, había desoído la voz de Dios y comenzaron a caminar en sus propios pensamientos. Este profeta fue enviado con una palabra de juicio para el pueblo en ese momento. Pero el corazón del pueblo estaba tan rebelde que no quería escucharlo. Y decía, no te vamos a oír, vamos a hacer lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros. ¿No le pasó alguna vez ese pensamiento en la mente cuando Dios está trabajando en su corazón? ¿No le habló Dios con una palabra fuerte y le dijo, tienes que cambiar esta actitud? Y usted le dice, bueno, pero un poquito nada más. ¿Le pasó alguna vez? Bueno, a mí me ha pasado un montón de veces. Porque a veces uno piensa que Dios puede pasar por alto la vida que estás viviendo desobedeciendo a Dios. Dios te está hablando, iglesia, ¿eh? Dios te está hablando allí en lo más íntimo de tu corazón. Tú sabes lo que hay allí dentro de tu corazón. Y Dios lo sabe y Dios te conoce. Dios me conoce. Ahí en lo más íntimo donde guardas cosas que no quieres que nadie se entere. Cuando estás solo. Cuando tomas decisiones por tu propia cuenta y no consultas a Dios. Y tú crees que está bien. Y buscas algunos versículos que se acomoden a que lo que estás diciendo está bien. ¿Les pasó eso? Somos tan astutos, ¿no? Hablo por mí, ¿eh? A veces preparamos las cosas para nosotros mismos y decimos, pero la palabra también dice de esta manera. ¿Será que es así? ¿Será que Dios se agradará de lo que estamos haciendo? Torciendo la escritura a nuestro propio parecer. Pero Dios que conoce el corazón, pero Dios que es misericordioso, atención iglesia, Dios es misericordioso. Aun cuando le somos infieles, Él permanece fiel, porque Él llamó a una iglesia para vivir en santidad.
Y esa palabra santidad muchas veces para nosotros es algo inalcanzable. ¿Quién puede ser santo? Decimos muchas veces. Pero ¿saben qué? El Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, Él dijo, yo he llamado a una iglesia santa. Y de antemano Él nos llama santos, porque Él nos escogió. Nos escogió para su gloria. Él es Dios. Él puede hacer como Él quiere. Y lo que Él hace es perfecto. Hoy puedo entender muchas cosas que al principio tal vez no entendía cuando yo vine de mi país a este lugar. Y Dios cómo abrió puertas para yo llegar hasta este lugar. Y aquí Dios comenzó a trabajar en mi vida. Como ese barro en la rueda. Todavía no ha sido terminado el producto. Pero aquí estoy. Y permanezco por la gracia de Dios. Ustedes están allí porque Dios es misericordioso. Y los ha soportado. Nos ha soportado a todos nosotros. Medite un poco en cómo era su vida y cómo es hoy. Cómo somos hoy. Y por la gracia de Dios, Dios nos ha ayudado a permanecer hasta este tiempo. Dios está trabajando. Pero ¿cuánto le dejamos trabajar en nuestros corazones? ¿Cuántas veces nos resistimos a que Dios siga obrando en nuestras vidas? El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 9, nos habla. ¿Acaso Dios no puede hacer como Él quiere? ¿Acaso el alfarero no puede formar el vaso como a Él le parece? O el barro le puede decir al alfarero, el barro le puede decir, el hombre le puede decir a Dios, Señor, ¿por qué me haces de esta manera? Yo quiero ser así. ¿Le puede decir el hombre eso a Dios? Y a veces nos encontramos enojados con Dios, porque no nos gusta de cómo está tratando con nuestras vidas. Cuando comienzan a haber pruebas, dificultades en nuestras vidas, nos enojamos. Pero no le decimos como que estamos enojados a Dios, pero Él lo sabe todo. Él sabe que no estás bien dentro de tu ser. Él lo conoce todo. Israel en ese momento, cuando fue esta palabra que Jeremías habló a Israel, ellos dijeron, nosotros vamos a seguir haciendo como nos parece. Es más, me parece que te vamos a eliminar porque nos traes malas noticias. ¿Qué hace usted cuando Dios le habla fuertemente y le dice, convertite de una vez? Volvete de una vez. ¿Qué hace usted? ¿Cierra la Biblia? ¿Saca esa hoja o qué es lo que hace? Es duro, hermano, cuando Dios habla. Es fuerte, son palabras fuertes que a veces no se puede soportar. Y ahí está el Espíritu Santo para traerte convicción a tu corazón. En esta mañana el Espíritu Santo está allí trabajando en tu corazón a través de la palabra que está hablándote, porque Él conoce lo que está pasando dentro de ti. Él conoce. Estamos en la casa del alfarero. Él está forjando nuestras vidas en esta mañana. Y Él va a hacer algo lindo, algo hermoso en tu vida. Él va a hacer un vaso de honra. Él quiere hacer un vaso de honra. Porque para eso eligió a la iglesia. No la eligió para cualquier cosa. La eligió para hacer un vaso de honra. Una iglesia santa, pura, que pueda mostrar al mundo que Dios es poderoso para convertir el corazón. Y es su palabra la que convierte el corazón. Es su palabra la que trabaja en nuestras vidas. Es Él moviendo todo dentro nuestro. Y a veces nos duele. Pero si resistimos, si seguimos allí permaneciendo con la ayuda del Espíritu Santo, Dios va a terminar su tarea.
El libro de Filipenses, el apóstol Pablo escribiendo el capítulo 1 dice que Él, la obra que empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día que venga Jesucristo. ¿No es esa una promesa tremenda de Dios? Aunque ahora todavía estás medio ahí tambaleando, pero hay una promesa de seguridad de que Él completará su obra en tu vida. Él completará su obra con la iglesia. Pero también nos habla, como en este pasaje de Jeremías, ellos no quisieron oír, dice la voz de Dios. Hicieron según sus pensamientos. Y fueron desterrados, fueron llevados a Babilonia. Creo que la historia la conocen. 70 años de cautiverio. Y allí Dios trató con sus corazones. Algunos murieron ahí y no volvieron más. Pero hubo un remanente que volvió. Aquellos que se arrepintieron y se volvieron a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto a Dios en algún momento cuando estábamos equivocados, cuando estábamos viviendo una vida fuera de Dios? Y creo que fuimos llamados, un día la palabra nos habló y asentimos eso lo que Dios nos habló al corazón y el Espíritu Santo trajo convicción de pecado y nos volvimos a Él. Pero el tema no es ese punto, el punto no es ese de que Dios nos salvó y ya estamos y somos parte. Fuimos llamados, dice, para vivir en santidad. Fuimos llamados para vivir la vida cristiana que a Dios le agrada. No una vida mediocre. No una vida de apariencia. ¿Saben qué? Yo les voy a contar un poquito lo que me pasó hace mucho, ¿no? Cuando todavía recién estaba empezando. Y yo salía de las bebidas y bueno, estábamos aquí y contentos de estar en un cuerpo en la iglesia y Dios nos hablaba. Y a veces nos juntábamos con los amigos que nos íbamos a tomar a las fiestas y habíamos hecho como punto de reunión la iglesia. Acá ahí nos encontramos en la iglesia y de ahí nos íbamos de parranda. ¿Qué les parece eso? Terrible, ¿no? Qué tremendo. ¿Cómo va a ser de la iglesia su punto de reunión para irse luego de joda? Y así hacíamos, hermanos. Pero Dios tuvo que trabajar mucho allí en mi corazón para cambiar esas actitudes. Y hoy me avergüenzo, pero lo tengo que contar porque la iglesia tiene que saber cómo es que Dios va trabajando en nuestras vidas y cómo Dios va moldeando nuestro carácter. De un alcohólico a ser un hombre que realmente, por su gracia, puedo compartirles la palabra de Dios. Yo nunca pensé ser un hombre de Dios, un predicador. Nunca pensé estar en este lugar para poder hablarles de Él. Pero es su gracia sobre mi vida la que hizo esto. Es su gracia la que está sobre ustedes y les ha dado un ministerio. Cada uno de ustedes tiene un ministerio, una tarea que Dios ha designado. Pero ¿cuánto nos estamos ocupando en ello? ¿Cuánto estamos dejando que Dios moldee nuestro carácter para que podamos cumplir esa tarea? Cuesta, hermano, no es fácil. ¿Quién me puede decir que ya de la noche a la mañana se convirtió y está corriendo la carrera y está fielmente haciendo las cosas? No levante la mano, porque sé que no hay nadie. Pero Dios va trabajando, va moldeando. Así como ese vaso que es moldeado, como esa vasija en la mano del alfarero, Dios está trabajando en nuestro corazón.
la conversión, el aceptar a Cristo es solamente el principio de algo que Dios va a hacer durante toda nuestra vida. ¿Lo vio así? ¿O cómo lo tomó usted? ¿O piensa que ya es salvo y puede hacer lo que quiere? Por eso hablábamos acerca de cómo Dios llamó a la iglesia con un fin, con una tarea para cumplir. Jesús habló a sus discípulos que prediquen el evangelio y que salgan por todo el mundo, y las señales iban a seguir, dice, ¿no? A todos los que creen. Las señales iban a seguir. Nosotros estamos hablando su palabra y Dios está trabajando y está haciendo milagros. Quizás no milagros que usted pensaría que pueden ser de sanidad, pero sí tal vez sanidad en el corazón, en el alma, porque la palabra de Dios es enviada para eso. Es enviada para edificar a la iglesia. Dios está trabajando en tu corazón en esta hora. Yo estoy seguro. Y tengo la certeza que Dios está trabajando en muchos de sus corazones, así como lo hizo en el mío y como lo sigue haciendo. El buen alfarero moldea el corazón, moldea nuestro corazón. Pero dice que leíamos que el barro se deshizo en sus manos, dice, ¿no? Cuando lo estaba formando. ¿Qué significará eso? Que muchas veces el barro, cuando viene para ser puesto ahí en la rueda, tiene algunas asperezas, tiene algunas piedritas, alguna paja, y eso no permite que siga formándose la vasija. Y el alfarero tiene que parar la rueda y tiene que comenzar a sacar todas esas cosas que impiden que sea formado. Y esto me habla, me ilustra acerca de las cosas que muchas veces tenemos todavía en el corazón, arraigadas, que muchas veces no las queremos soltar y Dios no puede trabajar y para la rueda y no puede seguir trabajando en nuestras vidas. ¿Sabía? Dios me hablaba de esa manera. Y a veces nos estancamos porque no queremos desligarnos de eso que está dentro de nuestro corazón. Tal vez sea una mala costumbre, un mal hábito, no sé, usted lo sabe, cada uno lo sabe. Cada uno de nosotros lo sabe. Seamos sinceros, cada uno de nosotros lo sabe. Y nos sinceramos con Dios, pero seguimos ahí muchas veces. Y van pasando los años, van pasando el tiempo y Dios sigue esperando. Hasta que en un momento Dios dice, bueno, vamos a hacer de otra forma. Y vienen las pruebas, las dificultades. Yo lo entendía de esa manera. Porque Dios me llevaba a un lugar para hablar a mi corazón. Cuando el momento se pone difícil, cuando la situación se pone difícil, ¿qué hace usted? ¿Qué hacemos generalmente como cristianos? Oramos más, buscamos más a Dios y le decimos, Señor, ten misericordia, mira cómo estoy como destruido, ¿no te das cuenta que me estoy muriendo? Le decimos a Dios. ¿Y por qué no pasó cuando estábamos bien? ¿Y es que Dios nos envía el mal? No. Él solamente permite que venga ese mal. Lo vemos en la vida de Job. Satanás pidió para destruirlo, pero Dios está en el control. Dios te ha elegido, te ha escogido como iglesia. El diablo no puede tocarte, no puede hacerte daño ni matarte. Solamente puede tocar algunas cosas que Dios les permite en tu vida, pero con un propósito, porque Dios quiere sanar allí donde está la enfermedad, allí donde está mal, donde esa cosa que no te deja no te permite avanzar. Porque muchas veces cuando estamos
Estamos siendo tratados y muchas veces no queremos dejarle a Dios eso que nos está molestando, que no nos deja avanzar. No queremos sacarlo de nuestra vida porque parece que nos hemos acostumbrado tanto a ese mal hábito. Le voy a decir así nada más, un mal hábito, pero usted sabe bien lo que hay dentro. Cada uno sabe. Quizás por años, por tiempos. Y Dios es paciente. Dios es paciente. Pero no va a pasar por alto. Hay cosas que nos hemos acostumbrado tanto. Y a veces hasta decimos como, bueno, todos lo hacen. Sí, todos lo hacen. Pero tú eres la iglesia de Jesucristo. Tienes que hacer lo que Dios te manda hacer. Tienes que obedecer a su palabra. Tienes que vivir en obediencia a su palabra. Porque si no, también puede llegar a ocurrir otras cosas. Vamos al libro de Romanos 9. Carta a los Romanos, capítulo 9. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma, ¿lo tenemos? Capítulo 9, (20 al 24). Leemos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén, hasta ahí. Quiere decir que hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Qué será esto? Vasos de destrucción, dice. ¿Y por qué pasará todo esto? ¿Usted se preguntó alguna vez? Dice que Dios nos llamó para forjarnos como el alfarero. Dios pensó en hacer un vaso para honra. La iglesia fue llamada a hacer un vaso para honra. Pero tal vez muchos, por no dejarse moldear, luego Dios cambia y lo transforma para vaso de deshonra. Terrible, ¿no? ¿Lo vamos entendiendo? No sé si entienden. Dice que hay vasos de deshonra. Yo me acordaba del pasaje de 1 Samuel, capítulo 2, 3, que habla del sacerdote Elí. No sé si se acuerdan los que han leído la Biblia, y los que no tienen que leer. ¿Amén? No hay ningún amén. Dios había constituido a un sacerdote para su templo. Y él estaba ministrando en ese lugar. Y él dice que tenía 2 hijos. Sus 2 hijos comenzaron a pecar dentro del templo, con las mujeres que hacían limpieza. Usted ya me imagina, ¿no? Se imagina lo que pasó, ¿no? Y todo el pueblo lo sabía. Y cuando le fueron a decir a él,
Él dice, bueno, hijos, tienen que portarse bien. ¿Cómo van a estar haciendo eso? Así que pórtense bien, ¿eh? Pero sigan trabajando allí. ¿Estará bueno esa actitud del padre? No, Dios ya lo sabía. Dios envía al profeta. Samuel, siendo pequeñito, que estaba allí en el templo, Dios recibe palabra de Dios para decirle a este sacerdote que Dios iba a exterminar su casa. Mira lo que dice Dios. Yo lo había constituido como sacerdote y todo su linaje iban a tener el sacerdocio. Pero como él no cumplió, yo quito todo el sacerdocio de toda su familia. Vaso para destrucción, vaso de deshonra. ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas como ese alfarero que moldea el vaso, el barro? ¿Somos de barro o nos hemos vuelto como piedras que ya no puede ser moldeado? Pero aún así, Dios dice que también es como martillo que quebranta, es como martillo que golpea y quiebra. Y cuando no queremos escuchar, nos quiebra, nos desarma. Porque Él nos ama, iglesia. Él nos ama, vivimos un tiempo de gracia. El amor de Dios se ha manifestado sobre cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí. Por eso permanecemos. Porque le pedimos a Dios perdón y una vez más hemos vuelto aquí y estamos aquí. Pero no quiere decir esto que usted tiene carta abierta para hacer todo lo que le dé la gana. ¿Me escuchó, iglesia? No tenemos carta abierta para hacer lo que nos parece a nosotros y decir Dios perdona. ¿Te parece? ¿No será que te estará formando como un vaso de destrucción por tu terquedad? ¿Por tu corazón no arrepentido? Y así me decía Dios a mí. Hay cosas que yo tengo todavía que cambiar en tu vida. Déjame moldearte. Déjame formarte como yo quiero. Y usted sabe que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto. Si yo estoy viendo solamente un tiempo de mi vida, como Dios ha mostrado su misericordia, nos ha restaurado y Él sigue trabajando en nosotros. Él está trabajando en los matrimonios. Él está trabajando allí en los matrimonios. ¿Sabe por qué lo digo? Porque con mi esposa todavía hay algunos roces que tenemos. Y Él está trabajando allí. No me mire raro porque usted sabe lo que está pasando allí. Hey, hablo de los matrimonios. Algo raro está pasando ahí, pero usted está diciendo, no, me he visto de santo y estoy acá. Nadie sabe, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce el corazón de mi esposa. Y ella lo sabe. Yo lo sé. Usted lo sabe. Y Dios Todopoderoso es misericordioso. Su misericordia es para siempre, dice. Cada mañana se renueva. Si no, hermanos, no estaríamos aquí ninguno de nosotros. No te hablo como alguien que está allá arriba, como que avanzó un montón. Te estoy hablando de igual a igual, porque somos todos iguales delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios, con diferentes tareas nada más. Pero todos somos iguales, todos nos edificamos. Siempre les digo cuando en la reunión del GP que tengo con los matrimonios, les digo, hermanos, tenemos que
interactuar porque tenemos que ministrarnos unos a otros, porque necesitamos aprender del uno y del otro entre todos. Y podemos corregirnos también si hay algo que no está bien. Pero es bueno eso. Jesús decía a los fariseos cuando él estaba haciendo señales, maravillas en un día sábado, le dice Jesús: yo trabajo y mi Padre también sigue trabajando. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Dios sigue forjando el barro para hacernos ese vaso de honra, ese vaso que le agrada a Él, que le dé la gloria a Él, porque hemos sido llamados para su gloria. Hemos sido llamados como iglesia para darle toda la gloria y la honra a Él. Él se merece todo. Amén. Él se merece que le adoremos. Él merece que le adoremos, iglesia. Donde estés, en el lugar donde puedas estar, así como Jesús le dijo a la samaritana, Jesús está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y ya no se trata de ir a un templo o a un lugar, sino donde estemos podemos adorar a Dios. Con nuestras actitudes, con nuestro servicio, con nuestro trabajo, aún en el trabajo secular, cuando hacemos lo mejor como para Dios. No para el ojo humano, sino para Dios. Y allí también somos formados. Ahí también somos forjados. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que Dios nos está hablando al corazón? ¿Cuánto vamos a dejar que Dios siga moldeando el barro? ¿Cuánto vamos a decirle: Señor, te entrego este pecado? Así lo digo, pecado. La palabra de Dios dice que somos todos pecadores. Solo la gracia de Dios sobre nuestras vidas es la que nos cubre. ¿Cuánto le decimos a Dios: Señor, perdona mi pecado? Este pecado, con nombre y apellido, porque Él lo sabe todo. Pero es necesario que nosotros confesemos delante de Él para que Él pueda perdonar, limpiar y sanar nuestras vidas, para que podamos ser formados como vasos de honra.